En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por los bienhechores de la parroquia, agradeciendo su generosidad y pidiéndole a Dios que les socorra en todas sus necesidades. Nos unimos a la acción de gracias de la familia López Lubián y de Abel Gaudencio Galloso García, porque han podido emprender sus actividades después de su recuperación. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Yolanda Hernández Licona. Pedimos que el Señor le siga bendiciendo a Yeya. Pedimos por la salud del Padre Marcos Monsalvo, José Luis Angulo Mendoza, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Artemio Hernández, Sergio González, Pablo Venegas Martínez, Belén Cid del Prado Monroy, Soledad Soria Jaime, Manuel Macías Lechuga y Edgar Iván Macías Sosa, además de todos los demás enfermos por quienes desde su hogar nos piden hacer oración. Y pedimos por el eterno descanso de nuestra querida hermana Mati, colaboradora aquí en la parroquia, y el Señor la llamó a su presencia ayer en la noche. La Trinidad Santa quiso llamarla a su presencia precisamente en el día en que celebramos a Dios uno y trino. Pedimos por ella, por su eterno descanso y por el consuelo para su familia. Lo mismo para las familias de nuestros demás hermanos difuntos. Imelda Antonio Jiménez en su primer día de novenario, Emilio del Pilar también en el primer día de su novenario, Juan Lucio Rosas Pérez en el cuarto día de su novenario, Ignacio Román Meneses en el sexto día de su novenario, Teresa Lucero de la Rosa y Esteban Islas Tejeda, ambos en el séptimo día de su novenario, y Silvia Elizabeth Ayala Hernández a los 9 días de su fallecimiento. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Señor Dios, creador de todas las cosas, que ordenaste al ser humano cumplir con los deberes del trabajo, concédenos que las labores que ahora iniciamos contribuyan al mejoramiento de esta vida y sirvan, por tu bondad, a la extensión del reino de Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tisbé, en Galaad, le dijo al rey Ahab: «Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando». Luego el Señor le dijo: «Elías, vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente, y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer». Elías hizo lo que le mandó el Señor, y se fue a vivir en el torrente de Querit, que quedaba al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre me cuidará el Señor, siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Siempre me cuidará el Señor.
Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijo de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo ordinario, en las lecturas de cada día, la semana pasada les comentaba que vamos siguiendo una lectura casi continua de los Evangelios y de algunos libros de la Sagrada Escritura como primera lectura. Los días anteriores estuvimos escuchando al evangelista Marcos y ahora vamos a iniciar a escuchar al evangelista Mateo. Y durante estas próximas semanas será precisamente el testimonio que Mateo nos va a dar acerca de Jesús, cómo él escuchó la predicación cristiana, cómo acogió por la fe a Jesús como Salvador, cómo fue viviendo con la comunidad cristiana esa experiencia de su vida de fe, experiencia de pasar del judaísmo al cristianismo, como les decía ayer, dar ese paso de la religión monoteísta centrada en el Dios de Israel a la comprensión del mismo Dios, pero en tres personas, como nos lo ha revelado Jesucristo. Y el evangelista Mateo lo va a hacer a través de 5 grandes discursos en donde concentra toda la enseñanza de Jesús. Según los otros evangelistas, Marcos y Lucas, probablemente la enseñanza de Jesús la iba diciendo en diferentes momentos, pero para el evangelista Mateo le interesa como concentrar
y tomar de esa predicación de distintos momentos y concentrarla en estos 5 grandes discursos. Hoy iniciamos el primero de ellos, que conocemos como el Sermón de la Montaña. Jesús, dice el evangelista, cuando vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. El monte, en la tradición bíblica, siempre es un lugar de alejarse del mundo para estar más atento a lo que Dios quiere decirme. Por eso Moisés sube al monte Sinaí para recibir de Dios la alianza que va a pactar con su pueblo. Elías, hoy hemos escuchado que se retiró a otro lugar y los cuervos lo iban a estar atendiendo. En otro momento, Elías va al mismo Sinaí, el monte Horeb, para encontrarse con Dios. Jesús sube al monte, solo que hay una gran diferencia. Mientras que los otros personajes bíblicos suben para encontrarse con Dios, Jesús sube con la muchedumbre, no se aleja de la muchedumbre, sino que lleva a la muchedumbre a ese encuentro con Dios. Pero ahora no va a ser Jesús el que escuche de Dios qué es lo que tiene que comunicarle al pueblo, como fue el caso de Moisés, sino que Jesús se sentó. El sentarse es la actitud del maestro que está dispuesto a enseñar. Entonces, Jesús se presenta como el maestro y la gente lo va a escuchar así. Sigue el evangelista diciendo, entonces se le acercaron sus discípulos. Ya está sentado el maestro y ahora vienen los discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. La traducción que la liturgia nos presenta es muy comprensible. Sin embargo, el texto griego en que escribe Mateo tiene una fórmula para nosotros tautológica o repetitiva, pero que tiene un gran sentido, no solo en la expresión griega, sino en el contenido teológico que San Mateo quiere comunicarnos. Dice que abriendo su boca, sacó desde sus entrañas, desde su estómago, su voz, y dijo. Les digo que es algo tautológico porque si nosotros al estar hablando simplemente usamos la expresión dijo, pues ya sabemos que abrió la boca para decirlo. Y ya sabemos que desde la interioridad pues está sacando toda la fuerza con el aire para que la voz se escuche más delante de aquella multitud. Sin embargo, el sentido teológico es muy importante. No solamente Jesús abre la boca para decir, repitiendo lo que de Dios escucha. Cuando Mateo está diciendo que desde lo más profundo de su ser sacó la enseñanza que está comunicando, no solamente se trata de un maestro que va a enseñar lo que ha aprendido, sino que se trata de quien está revelando algo nuevo.
Y Jesús se presenta ante los discípulos como el nuevo Moisés, que sube al monte para comunicar la revelación de Dios, pero no la escucha y la comunica. No es alguien que está participando en la tradición de la revelación, que está comunicando lo que ha escuchado, sino que es el mismo revelador quien está hablando al pueblo. Jesús es el nuevo Moisés, pero que va a comunicarnos la revelación que Él mismo nos da. Y así hay que escuchar a Jesús, no como un repetidor de una enseñanza, sino como Dios mismo que nos hace llegar a nosotros la enseñanza. Esto que pues son detalles finísimos del texto, nos llevan precisamente a experimentar. Cuando mi amigo Mateo me explicaba esto, yo me sentía muy contento de entender que precisamente es Jesús que nos está revelando los misterios del reino de Dios y que nos está diciendo cómo tiene que ser el discípulo que quiera seguir a Jesús. En el documento de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que trata sobre la divina revelación, cuando explica lo que es la revelación de Dios a la humanidad, usa una expresión muy bonita. En alguna ocasión se las dije. Dice el texto conciliar que Dios, movido por amor, sale de sí mismo y va al encuentro de la humanidad y se entretiene con la humanidad, dándole a conocer su propio misterio. Y la expresión que me gusta es esa, de que Dios se entretiene, no de que está jugando con nosotros, sino de que se pone a nuestra altura. A veces podemos decir, pierdo el tiempo con ustedes. Algunas personas a veces tienen esa expresión, ay padre, ya le hice perder su tiempo. Pues no, yo para eso estoy, para estar para ustedes, para platicar con ustedes. No pierdo el tiempo, estoy empleando el tiempo en lo que debo hacer. Pues la expresión del concilio es así tan bella. Dios se entretiene con nosotros cuando nos da a conocer los misterios de su amor. Y entonces, cada ocasión que tomamos la Sagrada Escritura, recordemos, Dios se entretiene conmigo. Por eso les decía, cuando mi amigo Mateo me explicó este detalle de cómo escribió su evangelio, pues para mí fue muy hermoso, muy bello, porque si el mismo evangelista me lo está como desglosando, para que yo escuche a Jesús, no solo al evangelista, sino a Jesús mismo. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Esta expresión a mí me mueve mucho porque me hace recordar mi infancia, cuando mi papá se sentaba en el piso para jugar con nosotros. Mi infancia se desarrolló entre las pistas de carreras, los cochecitos, los trenecitos, y se sentaba con nosotros en el piso a jugar. Se entretenía junto con nosotros. Entonces, cuando escuché esta expresión del texto conciliar, que la revelación es
salir de Dios para entretenerse con sus hijos y explicarles los misterios de su amor, entonces aquella bella experiencia me ayudó a comprender esta otra experiencia más bella aún. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué nos enseña? Dichosos, felices los que eligen un estilo de vida que es muy distinto a lo que el mundo está ofreciendo. Felices los pobres de espíritu. Felices los que lloran. Felices los que sufren. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los misericordiosos. Felices los limpios de corazón. Felices los que trabajan por la paz. Felices los perseguidos por causa de la justicia. Felices serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan todo tipo de cosas falsas contra ustedes por causa mía. ¿Por qué son felices quienes viven esto? Más bien, nosotros nos hemos hecho la idea de que el hombre feliz es el que tiene muchos bienes. El hombre feliz es el que no llora. El hombre feliz es el que no sufre, y por eso evitamos el sufrimiento. El que está plácidamente viviendo. Pensamos que tener hambre y sed de justicia no es lo que hace feliz al hombre, sino incluso a veces mientras más injusticias podemos cometer para sacar beneficio personal, eso nos hace más felices. Pensamos que ser misericordioso es que nos vean la cara tantas veces. Pensamos que ser limpios de corazón es de personas tontas. Hay que estar a las vivas para que no nos tomen el pelo. Pensamos que trabajar por la paz es algo imposible. Es más fácil unirse, a veces lo piensan algunos así, unirse más con quienes nos arrebatan la paz que estar trabajando por ella. Pensamos que ser perseguidos, eso no nos da felicidad. ¿Por qué entonces Jesús, que se sienta con nosotros y se entretiene con nosotros para mostrarnos o revelarnos los misterios de su amor, por qué entonces quiere que seamos así? Y viene precisamente cada una de las promesas que le dan sentido a ese camino de felicidad. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Porque reina Dios en su corazón y por eso son felices. Felices los que ahora lloran, porque serán consolados. ¿Y quién los va a consolar? Aquí mi amigo Mateo me explicaba que usó esta expresión en lo que él llama el pasivo teológico. Recuerden que la voz pasiva pone como sujeto a quien va después del verbo, ¿no? Y entonces, si lo pasamos a la voz activa, quedaría así: porque Dios consolará a los que lloran. Entonces, felices los que lloran, porque serán consolados por Dios.
Dios mismo les dará el consuelo, Dios mismo será su consuelo. Por eso quienes hoy están llorando la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la circunstancia que sea que los esté haciendo llorar, tal vez el peligro de la enfermedad, sea la situación que sea que les esté haciendo llorar, hoy sean felices, porque Dios es quien les da el consuelo, Él mismo se vuelve consuelo para ustedes. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados de esa justicia. Felices los que sufren. Generalmente el sufrimiento lo experimentamos porque se nos arrebataron los derechos que tenemos. Y entonces, dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Heredarán de Dios mismo los bienes que se les están arrebatando. A veces sufrimos porque no me dieron el cariño que yo esperaba o que yo necesitaba. Alégrate porque Dios será el que te dé ese amor, ese cariño. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Y entonces cuando yo soy capaz de perdonar, aunque me han hecho una injusticia, debo sentir esta gran felicidad porque como perdono, seré perdonado. Y Dios es el que me va a perdonar. Y esto es lo que me llena de felicidad. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y la limpieza del corazón nos lleva a ver presente a Dios en medio de nosotros. La malicia nos hace pensar que Dios nos abandonó. Pero cuando nuestro corazón está limpio de malicia, alcanzamos a ver a Dios que está a nuestro lado. En esta Eucaristía, en esta predicación de su palabra, en el hermano que está a nuestro lado, en los acontecimientos de la vida, Dios está con nosotros. Felices los que trabajan por la paz y que a veces mueren luchando por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. ¿Quién los va a llamar hijos de Dios? Dios mismo. Los va a llamar sus hijos. Y esto es lo que llena de alegría. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Dios reina en su corazón. Y dichosos serán ustedes cuando la gente los injurie, los persiga, diga cosas falsas de ustedes por mi nombre, dice Jesús. Alégrense y salten de contentos, porque su premio será grande en los cielos. Ahí está la promesa de Jesús. Si hoy, por seguir a Jesús, me critican, se burlan de mí, esto me debe llenar de alegría, porque mi nombre se está escribiendo en el cielo. Jesús nos da esta clave de lectura de cómo ser sus discípulos, cómo ser cristianos. Recorramos este camino. Termino diciéndoles, Moisés recibió en el monte Sinaí la alianza de Dios con su pueblo, que queda sintetizada en los 10 mandamientos. Y Jesús no ha venido a suprimir la ley,
esa ley de Moisés, sino a darle cumplimiento. Y entonces los 10 mandamientos siguen vigentes también para nosotros creyentes cristianos. Pero los 10 mandamientos, hagan de cuenta que son los escalones de una escalera que llega a un descanso hacia la mitad de toda la escalera, para que después siga la segunda parte de la escalera, que son las bienaventuranzas. Nuestra vida cristiana para llegar al cielo, como dice la Bamba, se necesita una escalera grandota y otra chiquita. Estas escaleras son los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Por eso vivamos alegremente estas bienaventuranzas. Seamos felices. A esto nos ha llamado Jesús, pero no en la felicidad que el mundo nos ofrece y que nos va dejando más vacíos y más tristes, sino en esta felicidad que Jesús nos ofrece y que realmente nos hace sentir una gran paz interior cuando vamos viviendo el espíritu de las bienaventuranzas. Oremos al Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente diciendo: escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por el Papa Francisco y nuestro Obispo Domingo, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Por nuestra comunidad, para que conserven el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra, oremos. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios, oremos. Por la familia López Lubián y Abel Gaudencio Galloso García, que dan gracias a Dios por recuperar o seguir recuperando su salud y que pueden ya integrarse nuevamente, obviamente con todas sus restricciones, pero a sus labores habituales. Señor, los siga bendiciendo. Lo mismo a Yolanda Hernández Licona, que da gracias por su cumpleaños. Señor, le siga bendiciendo en todo momento. Oremos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos, Padre Marcos Monsalvo, José Luis Angulo Mendoza, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Artemio Hernández, Sergio González, Pablo Venegas Martínez, Belén Cid del Prado Monroy, Soledad Soria Jaime, Manuel Macías Lechuga, Edgar Iván Macías Sosa y todos nuestros demás hermanos enfermos, para que el Señor los socorra, les haga sentir su presencia y con esa presencia de Dios sean también dichosos aún en su enfermedad. Oremos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, la señora Mati, Imelda Antonio Jiménez y Emilio del Pilar, ambos en su primer día de novenario.
Juan Lucio Rosas Pérez en su 4º día de novenario, Ignacio Román Meneses en el 6º día de su novenario, Teresa Lucero de la Rosa y Esteban Islas Tejeda en el 7º día de su novenario, ambos, y Silvia Elizabeth Ayala Hernández a los 9 días de su fallecimiento, y todos nuestros demás hermanos difuntos, para que el Señor, que les prometió esta felicidad y la inició aquí en su vida, la lleve a plenitud, llevándolos hasta el cielo. Oremos al Señor. Por cada una de las intenciones que ustedes hacen llegar a esta Eucaristía, para que el Señor las escuche y nos atienda favorablemente, oremos. Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En nombre de los ángeles
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Mati, Imelda, Emilio, Juan Lucio, Ignacio, Teresa, Esteban y Silvia Elizabeth, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Al darse un signo de paz en este momento, traten de transmitir a Jesús, que viene a estar con nosotros y es el que nos trae la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Así como hemos recibido a Cristo en su palabra, y siempre que lo escuchamos nos llena de alegría, de paz, también al recibirlo ahora en la comunión espiritual, sintamos la misma alegría y paz que nos trae Jesús.
Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, de tu clemencia, que, cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer la oración para pedir por la santificación de todos los sacerdotes de México. Oremos por ellos. Padre bueno, por medio de tu Hijo, sumo y eterno sacerdote, te damos gracias por nuestros sacerdotes en México. Te rogamos que cuides de ellos, cuyas vidas se consuman diariamente en tu santo servicio. Protégelos ante los nuevos retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades. Retorna a ti aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíen con corazón de pastores como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados según el corazón de Jesús. Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que tengan todos una bonita noche.